Estamos nosotros dentro de dos predicaciones atrás, hermano, viendo algo interesante para nosotros como cristianos. Estamos viendo las armas del cristiano. ¿Se acuerda que es lo que estamos hablando? Nosotros partimos dos cultos atrás, hermano, de un mensaje en el cual veíamos que Dios nos ha dotado de armas espirituales. Claramente Pablo dice que nuestras armas no son carnales, por lo tanto, si no son carnales, entonces, ¿qué son, hermano? Son espirituales. Nosotros ya hemos estudiado cultos atrás que estamos formados por una dualidad, una parte carnal, una parte espiritual, la cual se confronta continuamente, y nosotros leemos en ese versículo que nuestras armas no son carnales. Por lo tanto, si no son carnales, pues son espirituales. Y si son espirituales, dice que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y me interesa mucho, hermano, que quede bien claro. Yo sé que lo ha quedado, pero no está por demás volverlo a repetir. Que quede bien claro qué son las fortalezas a las que la Biblia se refiere. ¿Amén? Bueno, fortalezas, como ya hemos dicho, hermano, son pensamientos, son formas de pensar, son patrones de conducta, los cuales vienen de estas formas de pensar. ¿Amén? Fíjate, voy a leerte algunas palabras, algunos adjetivos que pudieran definir lo que son las fortalezas. Y todo viene con respecto al pensamiento. Fortalezas pueden ser conductas inapropiadas, pueden ser patrones. ¿Qué es un patrón, hermano? Algo repetitivo. Amén. Algo repetitivo, algo que no puedo salir de ahí. ¿Por qué? Porque la cadena me lleva solamente ahí. Eso es un patrón. Un orden. Pueden ser motivaciones, pensamientos, actitudes, temores, hábitos, costumbres, intenciones, hasta emociones. Todas cayendo dentro de lo erróneo, se convierten en fortalezas, que ya después son difíciles de quitar. ¿Vale? Nosotros vamos a ver el día de hoy una arma, como ya culto anterior vimos una arma, que es el arrepentimiento, una arma efectiva. Amén. Tú te arrepientes y cualquier fortaleza cae porque cae. Cayeron las murallas de Jericó. ¿Tú crees que no puede caer la fortaleza que esté rodeando tu vida? Claro que puede caer, pero tú puedes venir, o tienes que venir primeramente al arrepentimiento. ¿Amén? ¿Y cómo vas a venir al arrepentimiento si primero no hay una palabra que te invite a ese arrepentimiento? Entonces, el arma que vamos a ver nosotros el día de hoy es la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios se define a sí misma, ahorita vamos a ir al versículo, como una espada. Amén, hermanos. ¿Han leído versículos donde asemeja la palabra de Dios con una espada? Ahorita la vamos a leer. Un versículo. Hay una historia, es un mito, claro, es un mito, no es algo real, confirmado, ni mucho menos bíblico. En Italia hay un lugar de visita, una capilla, en la cual se encuentra una espada encajada en una piedra, casi hasta donde se agarra el puñal. Y hay un mito alrededor de esa espada. Se cuenta que cierto hombre duro de carácter, un día andando en su caballo, llega a una colina y se le aparece un ángel. Por eso le digo, es un mito. No lo tomen tan en serio. Solo nos va a servir como ejemplo. Y que supuestamente este hombre es motivado por este ángel a que sirva a Dios, pero tiene muchas riquezas. Y entonces este ángel le dice, mira, deja tus riquezas y sirve a Dios. Y este hombre le dice, para mí es tan fácil dejar mis riquezas, tanto como mi espada entrar en esta piedra. Y se cuenta que toma la espada y le encaja, y misteriosamente esa espada penetra en esa piedra. Se hizo todo un mito, y al día de hoy, hermano, tú puedes visitar aquel lugar en Italia. Se hizo una capilla porque se le atribuyó a este hombre ciertos milagros. Y la cosa es que todo es un mito, hermano. Pero la Biblia nos llama a que no creamos en mitos. Nos llama a que creamos en la veracidad de las Escrituras. Y lo que sí te quiero decir, hermano, la Biblia dice que nuestros corazones son como una piedra endurecida. Amén, hermano. Una piedra endurecida. Y el texto que vamos a leer hoy, hermano, habla de que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es como una espada.
Por lo tanto, hermano, dejando el mito a un lado, nosotros podemos ver la palabra de Dios puede penetrar hasta nuestro corazón, tan endurecido como esté, tan empedernido como esté, tan negado, incluso la misma palabra de Dios o las cosas de Dios, y la palabra puede penetrar sin ningún obstáculo y hacer cuantas cosas Dios haya determinado hacer con esa palabra. Eso sí es verdad, eso sí es bíblico. Amén, hermanos. Yo quiero que hablemos de esta arma poderosa como lo es la palabra de Dios. Mire, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra Biblia, la cual es una espada. Si tú buscas en el libro de Efesios, capítulo 6, tú vas a encontrar no solo una espada, tú encuentras toda una armadura que el apóstol Pablo nos enseña que como cristianos nosotros podemos echar mano de ella para hacer frente ante los embates del enemigo. Y eso tú lo puedes encontrar en Efesios capítulo 6. Y nosotros encontramos en el versículo 10 lo siguiente, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjate, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es claro, Pablo dice, tenemos un camino que andar, tenemos un camino que transitar y tenemos que llegar al final, pero no va a ser fácil porque hay un enemigo que nos está haciendo oposición, el diablo, y nos hace acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, fíjate, dada esa lucha que tenemos, no física, no corporal, sino en regiones celestes, donde no vemos, en cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero que Satanás nos hace oposición a través de ellas. Por eso dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida al final de cuentas? Estar firmes. Y más, diciendo ese versículo, habiendo acabado todo. O sea, la firmeza que Dios quiere para ti es una firmeza duradera. Amén. Toda tu vida cristiana, Dios quiere que tú permanezcas en una pieza, intacto, firme, vencedor. Amén, mis hermanos. Y luego empieza a describir esa armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta descripción que el apóstol Pablo está haciendo de una armadura que te protege ante los embates de un enemigo que va a ser insistente, él dice, esta armadura te empieza a proteger el casco, el pecho, las piernas. De hecho, dice, tomad sobre todo, ¿qué cosa? El escudo. Y de todo el armamento, dice, hay una parte que es ofensiva, que es con la que tú no solamente te puedes defender, sino tú puedes también contraatacar y deshacer los embates del enemigo. Y eso no es otra cosa más que una espada, la cual dice claramente es la palabra de Dios. ¿Recuerdas aquello que estuvimos estudiando en un culto anterior cuando Jesucristo era tentado por Satanás? ¿Te acuerdas? ¿Con qué arma se defendió el Señor Jesucristo? Con la palabra, porque le decía a Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Y le citaba textos de la Escritura. No le inventaba nueva palabra, aunque era el Dios que podía dar nueva palabra. Pero con la palabra que ya existía, la traía a su memoria y da cuenta que agarraba su espada y embatía en contra de su enemigo. Tanto que su enemigo dijo, no puedo con él, porque está usando el arma más efectiva que está a disposición. Entonces, hermanos, nosotros también necesitamos conocer esta arma y utilizar esta. ¿Cuál arma, hermanos? La palabra de Dios. Todos ustedes tienen su espada. Espero que todos tengan una espada. Si tú no tienes una espada en casa, tú necesitas una espada en casa. ¿Amén? Esta arma no es un amuleto. En mi trabajo me toca ver, hermano, gente que tiene una Biblia
y la tiene abierta en un salmo. Y piensan que esa es la forma en que la palabra de Dios puede pelear por ellos. ¿Qué salmo la tengo abierta? ¿Quién sabe? Simplemente yo le abrí y ahí le tengo. Muchos dicen, bueno, el Salmo 91, porque es un salmo que habla de más o menos como de eso. ¿Y qué dice? Pues quién sabe qué era. Pero la palabra de Dios no es un amuleto. ¿Amén? La palabra de Dios no es que solo por tenerla en tu casa vaya a proteger tu casa. No, la palabra de Dios tú tienes que utilizarla, pero desenvainándola, sacándola a relucir, amén, hermano, conociéndola, sabiendo qué versículo te puede ayudar para cada situación que tú estás viviendo en el momento, dependiendo del ataque que tú estés siendo objeto. Eso es conocer la palabra de Dios, saberla utilizar. Amén, hermanos. ¿Así vamos bien? Amén. Conociendo esta arma, que es la espada, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo quisiera que avanzáramos a un versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13, para ver qué es, cómo trabaja esta palabra, o esta arma que nosotros estamos viendo el día de hoy. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13. Pablo hace un recordatorio de su visita a los tesalonicenses y les dice algo interesante que nos va a servir mucho el parámetro de lo que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Fíjate, dice Pablo, nos gozamos grandemente cuando nosotros fuimos a ustedes a Tesalónica a predicarles el Evangelio. Una de las cosas que más nos trajo gozo es de que cuando nosotros, hombres carnales, hombres con impedimentos, hombres con errores, cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios, ustedes la recibieron como realmente es, como la palabra de Dios y no como palabra de hombres. Amén, hermano. Muchos no reciben la palabra de Dios porque descatalogan la persona que les está invitando, que le está hablando. No, es que fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres. El Espíritu Santo no tiene manos para haber escrito la palabra de Dios. Claro que fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén, ¿no? Entonces Pablo dice, nos gozamos que cuando fuimos a ustedes y les hablamos la palabra de Dios, no hubo ni siquiera un impedimento mental. Es que es Pablo, es que es fulano. No, dice, recibieron la palabra de Dios como verdaderamente lo es. ¿Cómo? Como la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, aunque tú veas aquí un libro, ¿amén?, de pasta blanda, de hojas fácilmente arrancables, tú tienes que darle el valor que este libro tiene, su contenido. Es la palabra de Dios, hermano. ¿Qué tan valiosa es la palabra de Dios? Pues nada más te voy a decir una cosa. Todo lo que tú puedas observar creado, fue creado a través de la palabra de Dios. Porque si tú lees el Génesis, dice, y dijo Dios, sea esto y aquello, ocurrió. ¿Qué utilizó Dios, hermano, para crear? Su palabra. Amén. Dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue a la luz. ¿De dónde? No lo sé. Porque Dios saca de donde no hay nada todo. Así es su poder. Y solamente lo hizo a través de su palabra. Entonces su palabra es poderosa. Y a nosotros, hermano, se nos ha concedido tener su revelación entre nosotros. Por lo tanto, recíbalo como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. No es nada más un libro. Amén. Es la palabra de Dios. ¿Estamos? Ahora, fíjate lo que dice en esa parte final del versículo. Cuando dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Nota lo que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una vez que la recibiste, le dice Pablo a los tesalonicenses, no es que te entra por un oído y te sale por el otro. Una vez que recibiste la palabra de Dios, esa palabra de Dios está actuando en ustedes. ¿Qué quiere decir actuando? ¿A qué se refiere cuando dice está actuando? Está trabajando. Está haciendo una obra. Está transformando. ¿Está qué, hermano? Está cambiando.
Sanando. Está sanando. Amén. Liberando. Está liberando, hermano. Hay una multiforme manera de trabajar de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está haciendo eso? En nosotros, en nuestros adentros. ¿Por qué? Porque la recibimos. Cristo decía, ustedes me quieren matar a la gente de su época. Ustedes me quieren matar y solamente es por una cosa. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, mi palabra no cabe en ustedes. Están tan repletos de muchas cosas, están tan llenos de muchas cosas, que mi palabra, aunque la oyen, la repelen porque no cabe. Pero a los que han recibido la palabra de Dios, como a los tesalonicenses que Pablo les escribió, o como nosotros, hermano, la palabra de Dios está actuando, está obrando, está trabajando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, mientras más contacto tengas con la palabra de Dios, mientras más conocimiento tengas con la palabra de Dios, más cosas Dios estará trabajando en ti y en mí. Amén, hermano. Ahora yo quiero ver aquí, ¿a qué se refiere la palabra de Dios con que está actuando en nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Mi hermana nos presentó varias formas en las que la palabra de Dios actúa, se mueve, trabaja. Yo quiero que usted me acompañe a un versículo que es muy revelador en cuanto a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Fíjate, viva y eficaz. O sea, no puedo yo manipularla como manipulo a un objeto. Este es un objeto, ¿verdad que sí? Si yo quiero lo cierro, si yo quiero lo abro, si yo quiero le doy vuelta a la página, si yo quiero arranco. Pero si esta cosa estuviera vivo y yo le quisiera arrancar una hoja, ¿qué me diría? Se quitaría, pero no está vivo. Pero déjame decirle, la palabra de Dios se define a sí misma como una palabra viva y eficaz. Por lo tanto, yo no puedo hacer cuanto yo quiera con ella, porque ella tiene vida propia. Fíjate lo que dice en Hebreos, capítulo 4, y para poder entender a la misma palabra, ¿a qué se refiere ella misma de sí misma cuando dice que está actuando en nosotros? Hebreos capítulo 4, verso 12. Y ahí es donde vamos a entrar a nuestra prédica, porque estamos hablando de derrumbar fortalezas, ¿amén?, en la vida de las personas. Y ahora vamos a verlo con la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, alguien ayúdeme a definir la palabra eficaz. ¿Qué es eficaz? Efectiva. Efectiva. ¿Y qué es efectiva? Cumple ¿Segura? con el propósito. ¿Qué qué? Que cumple Que con el cumple el propósito. propósito. Esa es la definición más corta y más concreta de la palabra eficaz. ¿A ti te contratan en una empresa para hacer tal trabajo? Cuando tú lo terminas el trabajo en tiempo y forma, tú eres una persona eficaz. Porque para lo que se te contrató, tú lo puedes desarrollar. Cuando tú no lo puedes desarrollar, pues no fuiste eficaz. Entonces dice que la palabra de Dios es viva, y no solo viva, sino es eficaz, es efectiva. O sea, la palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. Amén, hermanos. Hay un versículo, no lo leímos ahorita, pero en Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que quebra la piedra, que quebranta la piedra. Bueno, la intención de la palabra es quebrar toda piedra, y no hay piedra más dura que nuestros corazones, mis amados hermanos. Entonces la palabra de Dios tiene como propósito quebrar nuestros corazones, quebrar las fortalezas que se han anidado en nuestros corazones ya de tiempo, se han añejado. ¿Qué es un callo, hermano? ¿Alguien sabe usted qué es un callo? En una mano, en un pie, ¿qué es un callo? Una dureza. ¿Una qué? Piel dura. Una piel dura. Es una protuberancia que te salió un día, pero no te salió como tal vez ya cuando tú la conoces como un callo. Te salió ahí algo diferente. Pero ahí estuvo días pasando hasta que esa protuberancia se empezó a hacer dura. ¿Verdad que sí? Es piel tuya, que en un tiempo no estaba así, pero terminó endurecida por el tiempo que está ahí empedernida. Amén. Bueno, eso es una fortaleza. Una fortaleza es algo, un hábito en nosotros, hermano, que un día llegó como una oferta y nos pareció una oferta atractiva. La compramos, la recibimos y luego la empezamos a practicar.
Y con la práctica de esa oferta errónea, esa oferta se convirtió en nosotros en una fortaleza. Fíjate lo que sigue diciendo este versículo de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha lo que tiene como eficaz o su propósito. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. En la antigüedad, cuando fue escrito este libro de Hebreos, cuando los romanos, hermano, predominaban como imperio, una de las armas más efectivas que tenían los romanos era precisamente una espada de dos filos. ¿Por qué dos filos? Porque esta espada, cuando tú la introducías, hacía daño al entrar y hacía daño al salir, porque de ambos extremos de la hoja estaba afilada. Por lo tanto, era para sus propósitos, que eran hacer daño, era altamente efectiva. Bueno, dice que la palabra de Dios sobrepasa. Dice, porque es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, cuando Dios envía su palabra y cuando nosotros usamos su palabra, hermanos, los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen. Amén. Dice, cortando. ¿Qué es lo que corta? Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Fíjate, las espadas normales solamente tienen efectividad para partir el cuerpo, la carne. ¿Sabes que sí? Pero la palabra de Dios puede partir el alma. ¿Cuántas veces, hermano? Levante la mano si usted alguna vez ha llorado cuando ha escuchado alguna palabra de Dios en su vida. Cuando usted se encuentra endurecido, cuando usted se encuentra retirado y escucha una palabra que le dice, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo les daré descanso. Y usted dice, esa palabra es para mí. Y luego de repente sus lágrimas empiezan a salir. ¿Por qué llora? Porque la palabra lo está cortando. ¿Qué parte está cortando en usted? ¿Su carne? No, está cortando su alma. Tal vez su alma se sentía como un ave dentro de una jaula. Y cuando la palabra de Dios llegó hasta su alma, esa palabra cortó la cerradura de esa jaula y te dejó salir. Y cuando sales empieza a llorar. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su obra. Entonces la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, y no solo el alma. Y el espíritu, o la voluntad, o los deseos, o tus emociones, hermano. Estamos hechos de emociones. Amén. Como ya les decía el otro día, tenemos dos partes, dos áreas en nuestras vidas, la parte emocional y la parte pensante, que es el razonamiento. ¿Y cuántas de las veces, hermano, nos dejamos llevar por la parte emocional? ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermano? Simplemente cuando nos casamos, nos dejamos llevar por la parte emocional. Resulta que el hombre no trabaja para nada. No trabaja, pero tenemos mucha fe y decimos, ese hombre va a trabajar. No va a trabajar. ¿Qué te llevó a esa decisión? La emoción, el sentimiento, más que la cordura. Amén. La cordura te decía eso no significaba. Pero sin embargo, la emoción dice, le voy a dar una oportunidad. Entonces, hermanos, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y escucha todavía hasta dónde puede llegar más. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una lámpara. Te das cuenta que alguien te echa la luz y cuando esa palabra, esa lámpara o esa luz cae a tu vida, revela tus pensamientos y revela tus intenciones. Y eso es algo, wow, hermano, porque a ver, ustedes, dígame qué estoy pensando. Vamos a ver, dígame con qué intención preparé esta predicación. A lo mejor usted no sabe, pero a lo mejor la preparé con la intención de que usted me dé palmas. O te diga, ese hermano, ¿cómo sabe? Usted no sabe eso, ¿verdad que usted no sabe eso? Bueno, quizás la preparé con la intención de que su alma sea liberada, que su alma sea gozada en el Señor. Pero usted no lo sabe. Amén. Pero la palabra tiene el poder más cortante que toda espada de dos filos de penetrar hasta el corazón, hasta el alma, hasta el pensamiento, hasta las intenciones, hasta las motivaciones, hasta las emociones. Eso es la parte que en el texto anterior nosotros dijimos que la palabra está actuando en cada uno de nosotros. ¿Amén, hermanos? Díganme si te vamos bien. ¿Va bien el intento, hermano? ¿Va bien el intento? Yo sé que va bien, porque Dios es el que está respaldando. Entonces, de aquí en adelante, hecha esta definición y esta introducción del poder de esa espada que nosotros estamos viendo,
ahora quiero ser 100% de aquí en adelante ejemplificativo. Amén. O sea, quiero hablar de ejemplos en los que la palabra de Dios, que ya vimos que es como un bisturí quirúrgico, hermano, eso es sorprendente. Hay cirujanos que necesitan bisturís milimétricos porque la cortada que van a hacer tiene que ser precisa. Amén. Bueno, la palabra de Dios es precisa. Sabe en qué momento intervenir en tu vida. Sabe en qué momento cortar en tu vida. Sabe en qué momento decir el texto que tú necesitas. Traer a tu mente el texto que tú necesitas. Amén, ¿no? Entonces, vamos a ser de aquí en adelante ejemplificativos. Vamos a ver la fortaleza, que ya vimos que es una fortaleza, hermanos. ¿Qué es? Un pensamiento que se ha convertido en algo empedernido, en algo que no se quiere mover. Amén. Vamos a ver la fortaleza y cómo esta arma que estamos viendo, la palabra, que es la espada, tiene el poder para cortar esa fortaleza. Amén, hermanos. Vamos a ejemplificativos. Por ejemplo, vamos a comenzar. Son 7, hermanos, 7 ejemplos. Hay muchos. Nos van a dar para 7. Amén. Por ejemplo, la depresión por remordimiento. ¿Usted cree que eso puede ser una fortaleza en la vida de una persona? Sí. Cuando errores del pasado, no errores, horrores del pasado, te empiezan a circular todo el tiempo en tu cabeza y te empiezan a apuntar con el dedo y a decirte, ¿no te acuerdas que tú hiciste aquello? ¿No te acuerdas que tú dañaste? ¿No te acuerdas que apenas la semana pasada dijiste esto y lastimaste? Y cuando ves, hermano, una herida que nosotros provocamos un tanto grave, un tanto dolorosa, y sobre todo cuando esa herida no la pudimos nosotros resarcir, pidiendo perdón, la persona se fue, la persona no está, por ejemplo. Cuando muere el padre o la madre de un hijo que en los últimos 5 años no le habló al papá, y luego murió ese papá o la mamá, y empieza a caer sobre él o sobre ella una sensación, ¿y por qué no le dije a mi papá esto? ¿Y por qué no le dije a mi mamá esto otro? ¿Qué puede hacer? ¿La puede ir a sacar de la tumba para decirle las palabras que tal vez siente que le debía haber dicho? ¿Puede hacerlo? No. ¿Qué va a generar en esa persona? Va a generar una depresión. ¿Por qué? Porque no aprovechó bien el tiempo. Porque aunque deseara traer a esa persona que ya no está para decirle lo que tal vez él sentiría que le sanaría, no puede hacerlo. Y puede caer en una depresión por un remordimiento. ¿Y sabes qué? Esto llega a convertirse en las personas en una fortaleza. Hay muchas personas depresivas. Y hay muchas personas depresivas por errores del pasado. Por horrores del pasado. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque estamos hablando, ahorita le estoy presentando la fortaleza, pero ¿qué es lo que estamos en sí enfatizando? Que la palabra de Dios tiene el poder para quebrar toda fortaleza. Por ejemplo, acompáñenme. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Dice la escritura. Capítulo 2, versículo 13. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Subrayo lo que dice enseguida. Perdonándoos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. O sea, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, aunque tú tal vez no puedas traer a la persona que se fue y decirle las cosas, Dios te puede dar alivio diciéndote, mira, yo puedo perdonar esa área que tú ya no puedes reconciliar, yo la puedo perdonar, porque yo puedo perdonar todo pecado, todo daño que tú hiciste, toda situación que tu memoria te está trayendo continuamente a tu vida, yo la puedo perdonar. Hermanos, imagine una jovencita de 18 años que a los 15 años se provocó un aborto. ¿Lo hace en un momento inmaduro de su mente? Sí. ¿De su cuerpo? Sí. ¿De su vida emocional? Sí, completamente. Pero cuando tiene 18, 19, 20, cuando se casa,
cuando su pensamiento empieza a madurar y ella se pone a recordar aquel evento de 5 años atrás, ¿cómo se siente? Cuando ya sus errores ya un poquito se asentaron, ¿cómo se siente ella? Con culpa. Con culpa. ¿Por qué? Porque sabe que ella se provocó un aborto. Y todo el tiempo se siente culpa. Y hay personas, hermano, que viven toda una vida disimulando que hay heridas en su corazón por errores o por acciones del pasado. Pero ¿sabes qué dice Dios? Yo te perdono todo pecado. Si tú vienes a mí, yo perdono todo tu pecado. Cuánto daño hayas hecho, cuántas personas hayas lastimado, yo quiero perdonarte porque yo quiero darte alivio a ese corazón que tú tienes dañado. Amén, hermano. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Nosotros no sabríamos del perdón del pecado si no fuera a través de un texto que diga lo que está diciendo en este versículo, el cual sigo leyendo, lo leo nuevamente. Donde dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cómo puedes tú derribar esa depresión por remordimiento, por un acto que tú cometiste en el pasado? Aplicándote este versículo a tu vida. Aplicando este versículo a tu vida, en el cual Dios te dice, amado hijo, yo te he perdonado todos tus pecados. Aunque el enemigo venga a tu mente y te quiera recordar y te quiera nuevamente, tú no tienes nuevamente que sentirte así. ¿Por qué? Porque yo te doy alivio. Porque la ofensa principal, más que a ese niño que al que le quitaste la vida en tu vientre, la hiciste delante de mí porque yo le estaba dando la vida. ¿Pero qué crees? Yo te perdono. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Y en eso, hermano, esa alma en depresión puede y debe salir de esa depresión. Amén, hermano. Hay otro texto muy conocido, usted lo sabe, corra rápidamente, 2 Corintios, es muy conocido, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, quizás se lo sepa de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese aborto que cometiste, ese error que cometiste, ese daño que cometiste, ¿dónde quedó? En el pasado, porque Dios, hermano, ha perdonado todas las cosas y no solo los ha perdonado, sino que las ha hecho nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Amén, hermano. Entonces, ¿puede obrar Dios o no puede obrar Dios en una persona que está sufriendo tormentosamente por un recuerdo del pasado, por un remordimiento del pasado? ¿Puede obrar Dios? Claro, ¿cómo puede obrar? Cuando tú puedas creer esta palabra. Porque dijimos, la palabra de Dios ya la recibiste. Y una vez que la recibiste, ¿qué está haciendo? Está obrando en tu vida. Cuando tus oídos oyen esa palabra y esa palabra llega hasta tu corazón, aún sin fuerza, tú tienes libertad para el Señor. Gracias porque en ti soy perdonado. Gracias porque eso que ocurrió 5, 6, 7 años atrás, tú lo has borrado, tú lo has perdonado y me has hecho una persona nueva. Y aunque el dedo señalador de la gente que te conozca pueda estar ahí, hermano, el dedo de Dios ya no está ahí. Ahora tú estás no solo en el dedo de Dios, estás en la mano de Dios, el cual te está guardando. Amén, hermano. Entonces, ¿trabajó o no trabajó la palabra de Dios? ¿Fue un arma efectiva o no fue un arma efectiva? Amén, hermano. Entonces ahí se derrumbó una fortaleza. Fíjate, yo te mencioné en un principio diferentes, digamos, ¿cómo decirlo? Cajones, donde poner estas fortalezas, diferentes, ¿cómo decirlo? Pestañas en las cuales subdividirlas. Por ejemplo, yo te dije, conductas, patrones, motivaciones, pensamientos, actitudes, temores, hábitos, costumbres, intenciones, sentimientos. ¿En qué pudiera caber esta fortaleza a la cual ya le derrumbamos con la palabra de Dios? ¿En dónde pudiera caber? ¿Qué era esto? Una emoción, un sentimiento que estaba ahí empedernido, el cual te estaba haciendo una vida de martirio por el remordimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí se acabó esa fortaleza. Acuérdate, estamos siendo ejemplificativos. Amén. Ejemplo número 2. Los temores, como yo leí, temores. Los temores también son fortalezas, porque hay personas que no avanzan por temor.
Hay personas que dejan de vivir por lo que oyen, por lo que ven, por lo que otras personas les empiezan a decir y son altamente influenciables. ¿Cuál es uno de los temores, hermano, a los que en general todo ser humano se enfrenta? Hay muchos temores. El temor a lo desconocido, el temor al día de mañana, el temor a no completar. Pero los ricos casi no tienen ese temor, el temor a no completar. Por eso, un temor generalizado, digamos así, en todas las personas. El temor a la muerte. Y eso puede ser una fortaleza en la vida de una persona. Y más una persona que quizás acaba de pasar por un evento de este tipo doloroso. Y el cual, si ya tenía miedo, ahora le infunde más temor. De tal manera que mentalmente no está bien porque todo el tiempo está pensando en el temor a la muerte. ¿Cómo la palabra de Dios puede ser utilizada como espada para cortar esa fortaleza? Fácil. Si usted va, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y busca el versículo 16, un versículo que ya hemos estado leyendo continuamente en estos últimos días. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tiene? Amén. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, hermano. La gente dice que para todo hay remedio, menos para la muerte. Bueno, yo les digo, este texto dice que aún para la muerte hay remedio. Porque dice que todos los que hayan muerto en Cristo, llegará el momento en que a su venida, en un toque de trompeta, volverán a la vida. Volverán a la vida, y el problema de la muerte en ese momento quedó resuelto, y volverán a la vida para no volver a morir. Amén, hermano. Amén. Entonces, la palabra de Dios con este texto, da cuenta que la palabra dice: es necesario sacar mi espada y hablarle al hermano o la hermana que está pasando por temores, y en específico por el temor de la muerte. Y la palabra dice: lee aquí, mira, ven, te trae a ti que tienes el temor, te dice: mira, ven, acércate. Mira lo que dice este texto, y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, ¿sabes qué hace la palabra en tu vida? Porque acuérdate que es efectiva. ¿Sabes qué lo que hace en tu vida? La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que quiere que tú no estés con ese temor. Porque quiere que tú sepas que si te toca ir a un ataúd o te toca ir a un cementerio, será momentáneo, porque de ahí te levanto, dice el Señor. Con mi poder de ahí te levanto. Así que si vas ahí, pues vas a ir nada más a descansar. Vas a ir a que se esté preparando tu cuerpo nuevo, como vimos el lunes. Tu cuerpo nuevo, y cuando yo lo tenga listo para ti, yo te voy a hablar. Y claramente nosotros podemos ver el ejemplo de Lázaro. 4 días de muerto, la voz del Señor Jesucristo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué le hizo resistencia a que Lázaro volviera a la vida? ¿Qué le hizo resistencia? ¿Los 4 días de muerto? ¿Su cuerpo en descomposición? ¿La piedra que tenía ahí también en el sepulcro? ¿Qué le hizo resistencia? ¿Las vendas que tenía? ¿Qué le hizo resistencia, hermano? ¿El pensamiento de que nadie vuelve a la muerte? Nada le hizo resistencia a la voz del Señor Jesucristo. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro obedientemente sal fuera. Y un día llamará a cada uno, hermano, de los que estén en ese lugar. Si nos toca estar ahí, Dios nos va a sacar de ahí. Entonces, el temor a la muerte queda resuelto. Porque Dios quiere que en esta vida tú vivas gozoso de esta vida, no atemorizado, que no me agarre la muerte. Hay mucha gente que vive, hermano, con una cápsula en la mañana, con 2 al mediodía, con 3 al atardecer, con pan sin las orillas. Amén. Con aquel hombre que tiene exceso de colesterol. Yo no le estoy diciendo que no se cuide, yo simplemente estoy diciendo: no caiga en un extremo en el cual deje de vivir, en el cual deje de disfrutar por el pánico que tiene la muerte. Amén. Porque puede decir Dios: ay, chiquito, ven. Tanto temor que tienes, vente para que veas cómo yo lo resuelvo. De una vez, de mi hermano. Amén, hermano. Entonces, yo sé que es un temor ávido en cada uno de los que estamos vivos. Amén. Pero la palabra de Dios utiliza, hay cuenta que saca el cuchillo más quirúrgico que tiene Dios
para el tema de la muerte y empieza mira, a arrancarte ese pensamiento, ese temor, lo arranca porque dice, este es un tumor en tu mente y en tu manera de vivir el miedo y lo tengo que quitar. Y entonces agarra su bisturí y empieza a cortar. Y sabes que Dios es tan exacto que no corta ninguna vena, que no corta ninguna arteria que pueda dañarte. Corta exactamente el tumor y lo agarra y lo echa fuera. Yo no quiero gente con miedo. Yo quiero gente que confíe en mí. Hermano, el miedo, si lo vemos por un lado, que es algo natural, es una ofensa al poder de Dios. Es una ofensa al poder de Dios, porque Dios dice, yo estoy contigo. Amén. Fíjate lo que dice otro versículo, ese está en 1 Pedro. Porque bueno, ese temor es un temor muy general, pero hay otros temores. Hay otros temores. ¿Y mi hijo qué va a hacer de mi hijo? ¿Y la quincena cómo la voy a alegrar? Amén. Fíjate lo que dice primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Hermano, ¿qué te pone ansioso? A ver, ¿qué te pone ansioso? Las preocupaciones. ¿Cuáles? Es específico. Su hijo, hermano, le pone ansioso porque usted no sabe si va a ir con bien o no, si va a tener un accidente en la carretera. ¿Eso le pone ansiosa o no? ¿Qué te pone ansioso? Hermana, ¿qué le pone ansiosa? Que se descomponga algo en mi casa. Que se descomponga algo en su casa, esa es mi hermana. Amén. Hermana, ¿qué le pone ansiosa? ¿Qué cosa, hermana? Ahorita hasta vivir, le digo. Fíjate, ahorita hasta vivir. Wow. Sí. Bueno, eso no es para criticar, eso es para decirle, hermana, venga, Sí, Cristo. sí, hay mucha gente que ahorita vive mucha ansiedad en todo momento. Hermano, el coronavirus que está hace 2 años estacionado, a mucha gente le ha traído una ansiedad terrible. ¿Y si me da? ¿Y si ya me dio? ¿Y si lo traigo? ¿Y si lo trae él? Amén. Así. Pero fíjate lo que dice la Escritura. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Te fijas, hermano? La desconfianza, en cierta manera, es una ofensa a su promesa. Es una ofensa a su cuidado de nosotros, a su poder, a su amor por nosotros. Amén, hermano. Pero sin embargo, muchas de las veces vivimos desconfiados. Vivimos echándole la mano a Dios. Acuérdense que la gente dice que hay un texto que no dice en la Biblia. La gente dice que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, Dios necesita un poco de ayuda de mi parte. Y déjeme decirle, ese texto no existe en la Biblia. Dios dice exactamente lo contrario. Yo ayudo a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Ahí intervengo yo. Aleluya. Yo quiero no poder ayudarme a mí mismo. Porque si yo me trato de ayudar, lo único que voy a hacer, la voy a entorpecer. Amén. Por eso prefiero que Dios sea el que cuide de mí. Pero sin embargo somos cristianos que venimos a la iglesia los domingos, los miércoles, pero el martes, el jueves y el sábado, sobre todo cuando los jóvenes salen, cómo estoy ansioso porque no llega. Descansa en el Señor, hermano. Descansa en la confianza que Él te brinda. Amén. Aleluya. Echando todas vuestras ansiedades, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermano. Él tiene cuidado. Y en la palabra de Dios en los evangelios, el Señor Jesucristo pone un ejemplo, hermano, así, como, hay cuenta como que Él dice, mira, te voy a dar el ejemplo más básico, para que te des cuenta que yo tengo cuidado. Y Él dice, si has visto los pajarillos, Amén. que no siembran, que no cosechan, que no tienen un granero, y Dios los alimenta, y no me digas que no lo has visto. Cuando en una plaza está un viejito sentado, él no sabe ni por qué está ahí, pero él está aventando migajas. ¿Qué crees que está pasando ahí? Dios está teniendo misericordia de esos pajarillos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ellos. Amén. Entonces, cuando Él les dice, ¿no has visto los pajarillos? Y luego les hace una pregunta. ¿Acaso no valen más ustedes que los pájaros? Te digo una cosa. Aunque tú y el pájaro tienen vida, tú tienes un elemento que el pájaro no tiene. Tú tienes el Espíritu Santo morando en tu vida. Amén. Y eso te hace, hermano, más importante que no solo el pájaro, que cualquier animal, hermano, porque tú tienes el Espíritu Santo morando en tu vida. Pero te hace falta que tú te des cuenta de eso y que sepas, Dios tiene cuidado de mí. Amén, hermano. En cualquier situación, Dios tiene cuidado de ti. Y con estos 2 versículos, ¿sabes qué hace Dios? Te quiere arrancar
el temor de tu vida es decir, vámonos afuera. Amén. Y más temor. Hay un versículo que me gusta. Dice que el amor echa fuera el temor, porque el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? Nunca va a ser el perfecto amor el que yo te dé a ti, porque somos imperfectos. Por lo tanto, el perfecto amor es el amor de Dios hacia tu vida. Dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén, hermano. Así que permítele a Dios que te ame como Él te quiere amar, de tal manera que tu temor sea erradicado. Entonces, ¿te das cuenta que el temor puede ser una fortaleza bien dura de quitar? Bien dura en muchas personas, creyentes y no creyentes, el temor. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, y puede quitar todo temor también de tu vida. Amén, hermano. Y apenas llevamos dos, hermano. Ándale, hermano, agárrese. La manera de hablar. Hay gente, hermano, que de 11 cosas que dice, 12 son maldiciones. Amén. Hay gente, hermano, que así está acostumbrada. Es que así habló mi papá, es que así hablaba mi abuelo, es que así hablaba mi mamá. Y en la casa tráeme el cuchillo y esto. Ahí te va esto. Y todo el tiempo, vaya para acá. Y eso se hace un hábito. Yo te dije que un hábito puede ser también una fortaleza. Y eso se hace un hábito. Es que todo me dice. Amén. Nuestra manera de hablar. Yo quiero que tú veas cómo la palabra de Dios puede usar el cuchillo para quitar ese hábito. Busquen por favor Mateo, capítulo 12. Te dije, quiero ser ejemplificativo. Por si en algo de estos ejemplos usted está viviendo, usted no diga que en la palabra no le habló. Mateo capítulo 12, versículo 36. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Lo tiene? Sin marcas, hermano, por favor. Sin marcas, no digan. No señalen a nadie, ¿no? Dice, hablando del Señor Jesucristo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, de toda palabra vulgar, corriente, doble sentido, ofensiva, amedrentadora, intimidante. Dice, de toda palabra ociosa, los hombres darán cuenta de ella. ¿Dónde? En el juicio. ¿Por qué, hermano? Porque el habla es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos entre unos y otros, para darle la gloria a Dios y para extender las buenas nuevas de salvación. Entonces Dios te dirá, te di talentos, acuérdense de la parábola de los talentos. Te di talentos, ¿qué hiciste con ellos? Uno le dirá al Señor, los puse a trabajar y gané más talentos para ti. Pero otro le dirá al Señor, yo los fui y los escondí en la tierra. ¿Sabes qué? Vamos a hacer cuentas, porque no era para que los escondieras en la tierra, era para que los utilizaras para bendición de alguien más. Entonces, por eso dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Hermano, le voy a agregar, con el permiso de Dios. Amén. De toda palabra que escriban los hombres también, porque hermano, ahora estamos en una época de ¿qué? Tienes de tic, 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 ¿verdad que sí? Hermano, qué bueno, porque esas no son palabras que estoy hablando, son palabras que estoy escribiendo también, hermano. Las estás pensando y las estás compartiendo. Es una nueva manera de expresarte, comunicarte. Y estás usando una forma ofensiva, agresiva, hiriente. ¿Amén? Cuando pudieras utilizar esos recursos para que sea bendición, de eso darás cuenta, dice el Señor. ¿Sabes, hermano? Tengo toda una predicación lista. Solamente voy a adelantar un poquito. Al día de hoy, hermano, al día de hoy, este mundo está completamente cautivado por la diversión a lo más no poder. Usted ve todos los videos que están en las redes, llámese cualquiera, son videos de risa. Sí. Son videos de hacer reír, son videos de caídas, de torpeza. Es cotorreo, hermano. La mayoría de las publicaciones en los estados de WhatsApp, véanlos. Son cotorreo, es risa. ¿Por qué? Porque la gente está cautivada, pero el Señor Jesucristo dice, los que ahora ríen, en aquel día llorarán. En aquel día llorarán cuando el Señor pida cuentas y diga, esto es lo que hiciste con tu vida. Ve cómo te reías. Todo el tiempo te reías. Toda la vida que yo te presté te pareció un carnaval donde siempre
era reír y reír y reír. ¿Y sabes qué, hermano? Bueno que fuera reír, pero no es reír, es mofa. Es burla. ¿Usted sabe lo que es mofa? ¿Usted sabe lo que es burla? ¿Usted sabe lo que es bullying? Es reír del otro. Es reír de las carencias. Que porque escribe mal, vamos a tirarle. Que porque viste mal, vamos a tirarle. Que porque tiene un problema mental, hermano. Así hay tantos videos, hermano, exponiendo a tantas personas con capacidades diferentes. Y están expuestos para que todos los demás se burlen, hagan escarnio. ¿O no, hermano? ¿Ya nos vimos callados, hermano? Ya nos vimos callados porque es una realidad. ¿O no, hermano? ¿O no? Los memes. ¿Por qué creen que hay tanto? Porque es el enemigo diciendo, síguele así, síguele así, porque te tengo entretenido. A final de cuentas, tú y yo vamos a dar cuentas. Amén, hermanos. Pues despertemos eso. Y eso nomás es un paréntesis, porque es toda una predicación. Ya está armada para hablar de eso. Dijo Cristo, los que ahora ríen, en aquel día llorarán. Pero también dice, los que ahora lloran, en aquel día. A ver, hermanos. Entonces, nuestra manera de hablar también puede ser una fortaleza. Es que así han hablado en toda mi familia y así nos hablamos. Ridículo me voy a ver. Si yo no les contesto de esa manera, ridículo me voy a ver. Me están dice y yo nomás no digo nada. Así que, hermano, yo tengo que ser así. No quiero ser. Esta es una fortaleza que se crea, que se motiva, que se cultiva. Muchas de las veces que no quiero poco. A veces, hermano, hay un hijo que necesita una palabra tierna del padre y el padre no la puede decir. ¿Por qué? Porque esa fortaleza a la que ha sido expuesto tanto tiempo le impide ser cariñoso con el hijo. Dice, hijo, te quiero. No se lo dice. Porque no nos enseñaron también. Porque no puede hacerlo, porque le tiembla la boca a decirle te quiero, te amo, no, peor tantito. ¿Por qué, hermano? Acuérdense, toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día. Pues, ¿estamos de acuerdo? ¿Te fijas cómo la palabra, al hacerte consciente de este versículo, mínimo, te va a decir, síguelo diciendo, pero ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Amén. Eso debería motivarnos a cada uno de nosotros para disminuir nuestra manera incorrecta de utilizar las palabras que utilizamos. Y también ahí entraría como, por ejemplo, cuando los papás le decimos a los hijos, bueno, que de repente nos dijeron, es que todo haces mal, es que eres una inútil, es que, o sea, también ahí son palabras, ¿verdad? Hirientes y también de por eso eso. espérate la predicación cuando sea toda completa. Hay una predicación toda completa y se llama nuestra forma de hablar, la forma de hablar del cristiano. Ahí vamos a hablar de eso. Solo que dice toda palabra ociosa. ¿Qué es ociosa? ¿Qué es un ocioso? Un bueno para nada, así de sencillo. Nuestras palabras son buenas para nada. O sea, ni para qué las dijimos. No estaban necesarias. Son ociosas. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, esto es una fortaleza también. Vamos al tercer ejemplo. El cuarto ejemplo, hermano, miren nada más. El temor y la reverencia a los ídolos. ¿Será eso una fortaleza? Espero que los que estemos aquí ya sea una fortaleza más que derribada. Amén. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque en mucha gente es una fortaleza. ¿Cuánta gente no hay que escucha la palabra de Dios, quiere venir a Dios, pero su fortaleza no le deja? No, hermano, es que deje que se muera mi mamá, porque es la que ya me va a traer si me cambio de religión. Si le tiro el niñito, si le tiro la imagen, es la que ya me va a traer. O ya que se hace cristianos, no los quieren tirar y mejor los regalan. Ahí están guardados, para no destruirlos. Ahí cuídenmelo por si me regreso. Amén, hermano. No piensen eso, hermano. No piensen eso. Pero eso es una fortaleza que mucha gente lo tiene bien amarrada. Fíjate, lo que dije, la reverencia y el temor a los ídolos. Son dos caras. Y estamos a ver las dos. La reverencia es lo más común, pero también el temor a los ídolos. Hay cristianos que dicen, no, yo mejor a ese monito no le digo nada, porque ¿qué tal si me castigan? ¿Qué tal si se me viene enfrente? Mejor estamos a mano y le hago caso yo a él y a mí. Aquí en su lado, dice el hermano, amén. Por eso te digo, este punto del ejemplo es la reverencia y el temor de los ídolos. Quiero que me acompañe a Jeremías. Jeremías capítulo 10.
Voy a seguir. Jeremías capítulo 10, versículo 2 al versículo 5. Jeremías 10, ¿qué? 10, 2 y 5. Jeremías 10, capítulo 2, en delante. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ahí de entrada, hermano, va un concepto bien claro. Dice, tú no hagas, aunque veas que todos los demás hacen, y nada más tú no hagas. O sea, es como los borreguitos, que uno va siguiendo al otro y al final todos se cayeron al precipicio. Dice, tú no hagas como ellos, aunque veas que ellos hacen. Y muchas de las veces, hermano, nos vamos por la fácil. Es que todos lo están haciendo. Y yo también hago. Amén. Es que todo es la moda. No, dice, tú no hagas, aunque veas que todos ellos hacen. Dice, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres, escúchalo, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, fíjate bien, leño del bosque cortaron, una madera. Obra de manos de artífice con buril, ya le empezaron a dar forma. Con plata y oro lo adornaron, ya lo embellecieron, para que sí parezca un dios. Amén. Oro y plata. Y luego dice, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, claro. Porque por sí mismos no se pueden mantener. Así que le ponemos una base, le ponemos unos clavos, unos tornillos, para que no se caigan. Derechos están como palmera, apariencia, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Dice, escucha, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Qué le parece, hermano? Es una fortaleza que muchos están ahí hincados, llorando, caminando calles de rodillas, latigándose la espalda, porque quieren que tal figura, tal imagen, con tal nombre le respondan. ¿Qué es lo que dice la escritura? Perdón. Perdón, ¿no? Para gente que está convencida que sí. Claro, porque es una fortaleza. Porque es una fortaleza. Acuérdate que el texto que leímos nosotros dice derrumbando argumentos. ¿Por qué la gente se convence? Porque se crean a sí mismos argumentos. Como por ejemplo, ahí le va, un argumento para la idolatría. Cuando tal imagen le salieron lágrimas de sangre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque si se ha dado. ¿Qué le parece? Entonces es un argumento que fortalece esa fortaleza. Es que esa imagen tiene lágrimas de sangre. ¿Y qué tiene con eso? El diablo puede hacer muchas obras engañosas. Es que se apareció en un árbol y ahí está la imagen. ¿Y qué quiere decir eso? No, pues que yo tengo que ser devoto porque fue en mi árbol. Te está engañando el enemigo más bien. Yo sembré ese árbol. ¿Perdón, no? Yo sembré ese árbol. Yo sembré ese árbol, dice mi hermano. Y me está llamando la imagen. El que te está llamando está más abajo. Amén. Más abajo. Fíjate cómo tajantemente la palabra dice: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, toda la gente que está clamando, hincando, haciendo procesiones, promesas, cumpliéndolas, ¿qué ganan, mis hermanos? ¿Qué ganan? Absolutamente nada, porque no tienen poder para hacer bien, hermano. El asunto aquí, hermano, es que, claro, estamos hablando de ídolos Físicos, físicos, pero tangibles, tenemos ídolos que no se ven. los estamos siguiendo, los estamos adorando. Precisamente el día de hoy, el día de ayer estábamos allí en la escuela y empezaron a hablar del fútbol. Y que el equipo fulano le fue muy mal y que yo mejor voy a cambiar a otro. Y luego, ¿y usted cuál le va? No, yo también. ¿Pero por qué? ¿Es para entretenerse? No, digo, porque así como están ustedes, yo no quiero estar. Ahora te va a estar igual. ¿Por qué? Yo conozco un pastor, que él dejaba, cuando jugaba el Santos, dejaba al copastor a cargo de la administración del domingo, porque tenía que ir a ver el juego del Santos. ¿Qué le parece? Llevaban los jóvenes. Para no sentirse mal, hermano. Para no sentirse mal. Este es otro ídolo. Son ídolos. Aquí estamos hablando específicamente de ídolos tangibles. Amén. Porque está hablando, lo cortan del bosque, es un leño, una madera, le dan forma, le ponen oro, todo bonito, para que tan bonito que parezca, si no se hace el milagrito. Pero no hace nada milagro.
Así que hermano, esta es una fortaleza que tiene que caer, usted tiene que compartir. Mira, aquí dice la palabra de Dios, es una espada que tiene que cortar este mal hábito en tu vida. Porque ni para hacer bien, ni para hacer mal tiene poder, así que no tengas temor. Yo me acuerdo, hermano, una vez de chico, me dijeron, te va a castigar, tampuditas. Ande, tuve miedo. Tuve miedo. Otra de las veces, hermano, cuando pasaban al niño, Sí, que le des un besito. a alguien que le diera un beso, Sí. yo corría y me escondía atrás del refri. Y decía, bueno, no se cuenta ese niño, porque si no, ya de grande, me va a poner. Pero ¿sabe qué dice el versículo? Ni para hacer bien, ni para hacer mal tiene poder. Así que, hermano, no tienen absolutamente ningún poder. No tengas temor, no te hará. Porque no tiene poder para hacer. Ten temor, dice el Señor Jesucristo, de aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese es Dios, hermano. Ahí es donde tú tienes que tener temor. No muñequitos. Amén, por más de ellos. Hermano, nosotros no estamos acostumbrados en nuestros países, en nuestro país. Pero si tú ves, echas un vistazo a los países orientales, hay ídolos de 40 o 50 metros, de 80 metros de tamaño. Y de que tú lo ves y dices, órale, aquí no me meto. Bueno, este de aquí, hermano, es una pequeñez para los que yo he visto de allá de Asia. Enormes, con caras grotescas. No tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer. ¿Amén? Fíjate lo que dice para dejar ese punto atrás, dejamos más de la mitad. En 1 Corintios, capítulo 8, 4 al 6. Fíjate lo que dice. Acerca pues de las viandas o de la comida que sacrifican los ídolos, fíjate lo que dice. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Sí? 8.4. 1 Corintios 8.4. Dice, sabemos que un ídolo, ¿qué es en el mundo, hermano? Un ídolo. Nada es en el mundo, nada es en el mundo, nada, así, nada. Aunque lo pinten, aunque traiga corona, aunque traiga lo que traiga, no es nada. Dice el siguiente versículo. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, y nota cómo la misma palabra dice dioses con D chica. ¿Por qué? Porque no alcanzan el título. Aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, con D mayúscula, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Qué le parece, hermano? Es una arma, una espada de doble filo que tumba toda mentalidad. Es que si me castiga fulanita de tal, no te va a castigar, porque no es nada del mundo, no existe. Es que está todo el mundo el día a fulano que le hacen, pues yo mejor no me meto en problemas ese día. No te vas a meter en problemas, si declaras la verdad, no te van a hacer nada. ¿Amén, hermano? Porque un ídolo, nada es en el mundo. Así que, hermano, como yo le decía en un principio en este punto, que es el cuarto, ojalá, yo espero que no haya ningún ídolo ahí escondido todavía en su cartera. No, hermano, es que lo guardo porque es de oro. No se engañen. Tírelo si es de oro. Si es de plata, si es de barro, tírelo. Porque eso no es nada más que un tropezadero para su alma. Amén, hermanos. Vamos a leer el quinto ejemplo, hermanos. ¿Perdón? La reliquia. También tengo una predicación para ese punto. Pero se puede o no se puede. También tenemos una predicación. También tenemos una predicación. No te la pierdas, tienes que venir Tienes que venir. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque un ídolo no es el mundo. No te hace nada. Pero tu conciencia se contamina. ¿Por qué? Porque tú sabes que es algo que no es agradable a Dios. Y la Escritura dice que las cosas que son sacrificadas a los ídolos, para los demonios son sacrificados. Entonces, con la conciencia de que fue sacrificado a un ídolo, tú vas y te lo comes, tú sabes que era para los demonios, tú dices, denme un poquito de demonio. Denme un poquito de demonio también. Entonces ya, donde tú eres contaminado, no es en el cuerpo, es en tu conciencia, en tu mente, en tu tranquilidad. Amén, hermanos. Amén. Y el último punto, hermano, y lo vemos rapidísimo. Esta es una práctica. Este es un hábito. Una práctica. Efesios capítulo 4, ahí mismo. Verso 28. Y con esto cerramos. Justo al tiempo. Amén. ¿Lo tienen? Fíjate cómo es una práctica. El que hurtaba
no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El hurto es una fortaleza para muchos que han vivido toda su vida así. El niño, hermano, que de niño iba a la tienda y robaba 2 caramelos, 3 caramelos, ¿sabe qué? Se hizo experto. Cuando fue joven ya no fueron caramelos, ya fueron carteras, ya son celulares. ¿Por qué? Porque es una práctica, un hábito, y desafortunadamente es un mal hábito. Pero ahí está enraizado, es una fortaleza. Es que yo siempre he sido así, no lo puedo quitar, es más, no sé ni trabajar. El único que sé es mi gracia. Esa es mi gracia. Bueno, la palabra dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo lo que es bueno. Hermano, no se te olvide que cuando tú vas a hacer lo que es bueno, Dios bendice la obra de tus manos. Cuando tú trabajas honestamente, Dios bendice la obra de tus manos, de tal manera que tú no tengas que robar, de tal manera que tú tengas o puedas derribar esa fortaleza que tú dices, yo nunca la puedo robar. Me encantaría predicar a los políticos, hermano, este texto. ¿Por qué? Porque pueden hacer su vida, pero no quieren. El hurto, el robo, hermano, es una fortaleza que la podemos encajonar dentro de los patrones de conducta. ¿Verdad que sí? Es un patrón. Es algo que yo aunque a veces medio me arrepiento, hermano. Cuando yo comencé en este trabajo, no creo que empecé robando, no se preocupe. Se preocupa, que ese no es el testimonio. Cuando yo comencé en este trabajo, no, las pausas de las cuando yo comencé en este trabajo, yo tenía un compañero. La viejita decía, deja voy por el dinero. Y cuando la viejita iba por el dinero, decía, ¿quieres un agua? Yo pensaba que me iba a pichar, hasta que le agarré la movida. Agarraba el agua, abría el agua, tomaba el agua, a la mitad del agua la dejaba en el refri y no pagaba nada. La viejita volvía a ir por el dinero, agarraba un jamón y una salchicha de lo que la señora vendía, se lo comía, lo deja. El robo no mide edades, no mide personas, no mide posiciones económicas. El robo es un patrón, hermano, es una fortaleza ya bien enraizada, es un callo ya bien hecho en la persona, y no le importa quién va a dañar. No le importa si la persona que va a robar, quizás lo que le va a robar es el sustento que le lleva a sus hijos que lo están esperando para esa noche o para ese fin de semana, no le importa. ¿Por qué? Porque es una fortaleza que quita toda conciencia. Así que con la palabra de Dios, ¿qué dice? Yo te tengo que decir este versículo, dice la palabra de Dios. Yo te tengo que decir que trabajes, porque tú trabajas. Y más, si compartes, yo te voy a bendecir. Acuérdate, Corintios dice, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? El que comparte. Amén. Dice, yo te voy a bendecir porque amo esa práctica. No amo aquella otra práctica, pero amo esta otra práctica. Entonces te fijas que siendo ejemplificativos de las fortalezas, todas las que hablamos, todas, se derrumba con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada cortante que está actuando en nosotros. Amén, hermanos. Así que aquí le vamos a dejar